Hola, buenos días. Bienvenidos a la Escuela del Discipulado. Este día tenemos dos invitados especiales. De mi lado derecho está Sarita. Bienvenida, Sarita. Gracias. Gracias por darme la oportunidad de estar en la Escuela del Discipulado y aprender, que es un poco difícil para mí de pronto entender la palabra y tener la oportunidad, sobre todo, de poder tener las respuestas, porque de eso se trata, al ser un estudiante de la Escuela del Espíritu Santo. Amén. Y de mi lado izquierdo tengo a Josmar. Bienvenido, Josmar. Hola, buenos días. Le doy muchas gracias a Dios por permitirme estar en este lugar, de compartir su palabra y que todos los que nos están viendo en casa llegue la palabra de Él, porque todo tiene un propósito. Amén. Pues el día de hoy vamos a estar escudriñando lo que es el libro de Jonás. En la porción de la parashá de la semana lo estuvimos analizando y sí me dejó impactada con lo que el Señor me mostró, lo que me ha estado mostrando capítulo por capítulo. Ha ido como seccionando lo que somos nosotros en nuestro comportamiento, en nuestra rebeldía, con nuestro carácter. Cuando Él nos llama y nosotros hacemos oídos sordos, Él de alguna manera usa todo lo que está alrededor para poder llamar tu atención y que le pongas realmente atención y amor a lo que Él te está pidiendo. Porque en todos tenemos el Espíritu en el que nos dice qué debemos y qué no debemos hacer a través de su palabra. Vamos a empezar. ¿Quién es Jonás? Jonás dice que fue el hijo de Amitai y fue un profeta. Este profeta fue usado de muchísimas maneras. El Señor lo usó para mandar un mensaje a Nínive, pero en el transcurso del análisis de los capítulos veremos realmente cómo se portó Jonás. Dice que fue un profeta en el reino de las 10 tribus durante el reinado de Joroboam II y también fue profeta para restablecer el límite de Israel desde el punto de entrada de Hamat hasta el mismo mar del Arabá, o sea, el mar muerto. Es el padre de Simón Pedro. Esta referencia está en Juan 1:42, en 21 del 15 al 17. Amitai es el padre de Jonás. De Jonás. Ajá. Es el mismo que fue enviado también a Nínive, porque, por ejemplo, en Jonás 1:1 hay una referencia de Segunda de Reyes 14. Ajá. Y hay una historia en donde Amitai, que en ese entonces creo que él estaba reinando, es enviado para el reino de Israel, o algo muy parecido con eso, ¿no? Que de hecho creo que es que hay una confrontación ahí, porque él es enviado y posterior a ello él manda a alguien para que se encaren, que se vean cara a cara. Entonces creo que Israel llega al reino y al final por él porque de alguna manera él en su momento como que tuvo una batalla. Si quieres, dámonos a mucho más fácil. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Ahí está la historia. Porque yo igual soy como... Sí. Si gustas, ¿ya lo tienes? Segunda de Reyes, 14, ¿qué, Sarita? Segunda de Reyes, 14. Desde el inicio te cuenta como toda la historia. Ajá. Amasías gobierna en Judá. Ajá. Amasías, hijo de Joás. Que incluso ahí no dice Jonás, dice Joás. No estoy segura de este pasaje. Ajá, no estoy segura. De hecho, Joás, hijo de Jehú, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá. Esta respuesta, y esto me sacó mucho de onda. El cardo que está en el Líbano envió a decir al cetro que está en el Líbano: da a tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hallaron el cardo.
No sé a qué se refiere con cardo. Incluso estuve buscando así como en internet cardo, Líbano. ¿Y qué contraste con cardo? Es que te representa como una flor o algo, pero creo que va más allá de eso. Va más allá de eso, porque esto es como una frase. Incluso en el 8 de Segunda de Reyes 14:8 dice, entonces Amasías envió a mensajeros Joás, hijo de Joacás, hijo de Joás, rey de Israel, diciendo, ven para que nos veamos las caras. Porque Dios le había mandado a Amasías y le había dado como una victoria con todos estos lugares altos. Hija de Joás. Dieron muerte conforme a lo No, que está aquí escrito más adelante tengo entendido que Joás es hijo de Jeroboam II. Y aquí estamos hablando en Jonás, que es hijo de Amitai, y él estuvo en el reinado de Jeroboam. O sea, él fue un profeta en ese reinado, pero no tiene nada que ver con él. ¿Con Jonás? O sea, con el que estás diciendo, o sea, con el Amasías, pues. Es lo otro. que me llamó mucho la atención es que en su momento Dios le dice a él que se quede en su casa. Hay una parte, déjame te la busco bien. No, es que aquí está hablando. Mira, dice, en el 14:15 dice, los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo, incluso el alcance de su poder y de su guerra contra Amasías. Estamos hablando de otra persona. Él no tiene nada que ver ahí. Este es otro pasaje. ¿Sarita? Sí. ¿Sí? Nos regresamos a Jonás. Bueno, ¿va? Ok. ¿Sabes qué me llamó mucho la atención? Porque en la referencia, Jonás 1:1 te manda te manda Segunda de Reyes. Entonces, por eso sentía yo que tenía mucho vínculo, porque de alguna manera te lo pone como referencia. Entonces, pero por el reinado de Jeroboam, algo así. Acuérdate que se rectifica, ¿cómo se dice? La referencia hace como hincapié en lo que es la cita que estás leyendo. Muchas de las veces. Como para dar una referencia de Jeroboam. De todo el contexto, más o menos. Aunque digo que lo particular de esto es que a él lo mandan a hacer y Dios le dice, quédate en donde estás, y al final él desobedece. Entonces también tiene mucho que ver con la desobediencia. Sí, vamos a ver eso. Nos vamos a ir a Jonás 1:2, que dice, el Señor le da una orden a Jonás. Aquí es muy importante porque estamos viendo que le ordena. Es una orden, no le está diciendo si quieres o si no lo quieres hacer, ¿sí? Le ordena que vaya, ¿a dónde, Yosmar? A Nínive. A Nínive. Entonces, él, ¿qué dice? Me da miedo. Si vemos en esa diapositiva, en Jonás 1:2, estamos viendo la distancia de donde está Jonás, ¿sí? Que a él lo manda a Nínive, que son 800 metros, si mal no recuerdo porque no alcanzo a ver. Y del otro lado que él se va, ¿hasta dónde, Yosmar? Hasta Tarsis. Hasta Tarsis son 3,800 kilómetros. O sea, estamos hablando de cuánta distancia, queriendo él escapar del mandato de Dios. ¿Sí? Incluso podemos ver, por un ejemplo, podemos ver cuando Dios nos manda y nosotros desobedecemos, a nosotros se nos complica. Por ejemplo, Él nos pone a veces las cosas fáciles, pero nosotros, por no tratar de lastimar a la persona a quien manda la palabra y no la queremos herir, más bien, lo que hacemos es evadirla. Pero tú sabes en tu corazón que tú tienes que dar esa palabra, porque tú no sabes si tú no llevas esa palabra, le pueda pasar algo a ella o le pueda acontecer. Igual nosotros podemos escoger el camino fácil o el largo. Como él que escogió irse a otro lugar donde no había sido enviado y le pasó
todo lo que vamos a platicar, Ujú. ¿ok? En Jonás 1:7 dice que él se esconde en el barco, ¿sí? En la parte de adentro, creo, para que no lo vieran los tripulantes. Y después empieza una tormenta muy fuerte. Empieza una tormenta y entonces los marineros decían, bueno, ¿de dónde viene esta tormenta? ¿Por qué nos está pasando esto? Esto no es normal. Esto no acontece porque sí. Entonces empezaron a buscar y se encontraron a Jonás y le preguntaron que quién era Jonás, ¿no? ¿Y de dónde Porque venía? ellos empezaron a orarle a sus dioses, ¿no? Entonces hay una parte donde dice, echaron suerte y la suerte cayó en Jonás. Entonces Y- ahí fue donde le preguntaron, a ver, ¿quién eres tú, Jonás? Y, ¿De dónde y vienes? lo que a mí me impactó es que Dios en todo eso, Él tiene un propósito. Porque igual hubo un propósito, bueno, yo lo entendí de esa manera, que incluso cuando los marineros le preguntaron a Jonás de dónde venía y quién era, y cuando él dijo que era hebreo, y cuando lo echaron al mar, oraron, hicieron sacrificio a él, y vieron las maravillas de él. Y yo creo que igual eso está viendo, porque los marineros conocieron de su palabra y de su poder que él tiene. Creo que a veces cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, nos fluye el decir o hablar de Dios, ¿no? En ese Ujú. momento, igual es un mismo temor, dijo lo que mencionó Jonás, soy hebreo y le sirvo a Dios, al creador de los mares y de la tierra. Entonces en ese momento Incluso- ellos empezaron y conocieron a Jehová y Ajá. empezaron a rendirle. Sí, en Jonás 1:16 hace esa referencia de la que están hablando, que los marineros quedaron asombrados cuando conocieron a Jonás y supieron toda su historia, pero aún así ellos quisieron ayudar a Jonás porque ¿Por no qué lo no? querían aventar y ellos hicieron el intento para que o sea, Trataron de trataron regresar. de salvar regresar. el barco y de regresar y no se podía. Entonces ellos terminaron obedeciendo porque dijeron, no, esto ya viene de Dios, esto no es normal. Entonces terminaron aventándolo hacia el mar y ellos inmediatamente se calmó la tempestad y ¿qué pasó? Ellos oraron, le pidieron perdón al Señor, ¿sí? Para que, por lo Hicieron que habían votos. hecho e hicieron votos. Pero ahora va mi pregunta, ¿cuántas veces nosotros creemos que estamos haciendo algo correcto y nos manda el Señor como a Jonás la tempestad y decimos, bueno, ¿y pero por qué me estás mandando esto? Si yo todo lo hago bien y trato de agradarte, ¿no? Pero ¿qué tal tu conducta? Por ejemplo, ustedes que son jóvenes, que pueden ir a algún grupo con jóvenes, a algún lugar, X. Pero tú sabes que cierta compañía, por ejemplo, puede tener algunas conductas que no son agradables a los ojos del Señor. Y tú lo sabes. Entonces dice el Señor que tienes que tener cuidado también con quien te juntas, porque Él te da discernimiento. Cuando tú ya estás en la palabra, Él da discernimiento. Entonces el Señor te dice que uses ese discernimiento y observes con quién debes de estar y quién no. Porque el que no está en la palabra te termina jalando al mundo, ¿sí? Y termina siendo presa del mundo. Ujú. Entonces, ¿qué pasó con Jonás. Jonás, no? ¿Qué pasó con los marineros? Ahí está el simple ejemplo. Estaba Jonás, En que un estaba lugar. en un lugar donde los marineros quisieron ayudarlos y vieron que la tempestad estaba fuerte y ellos no podían ayudarlo. Entonces, nosotros no podemos ayudar o salvar a alguien. Algo que siempre nos Ajá. menciona una hermana que queremos mucho por mi casa, es que nosotros somos como soldados y no podemos ir a la guerra sin armas y la mejor arma. Armadura de Dios. Exactamente. Entonces, para eso siempre necesitamos estar preparados. Entonces, incluso para poder ayudar a alguien, primero tenemos que estar nosotros con la armadura bien puesta Ujú. para que de alguna manera podamos ayudar, ¿no? Y en Ah. ese entonces, ellos no estaban como para poder ayudar a Jonás. Que seamos los conductos Los conductos. para que el Señor nos use, como ahorita que nos está usando para poder predicar su evangelio, ¿sí?
con los ejemplos de vida que ustedes tienen, el Señor hace uso de todo para que ustedes le hablen a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. Incluso lo que me ha pasado en el transcurso de mi vida, Dios me ha puesto a personas que no conocen de la palabra. Y pues yo a veces estoy viendo la palabra, pero cuando nosotros no nos preparamos o estamos simplemente en nuestra flojera, más bien, Dios nos manda a las personas. Pero si tú no lees la palabra y simplemente la tienes arrinconada ahí, viene una persona y te pregunta, te viene a pedir un consejo, porque tal vez no está pasando en un proceso como Jonás tal vez, y tú no sabes qué decirle. Y yo creo que ahí Dios quiere que tú veas que cuánta falta te hace de estudiar para que tú puedas ayudarlas, tal vez no en su salvación, sino simplemente aconsejarle. Y yo creo que eso sería igual un ejemplo. Recordemos que nuestra mente y nuestros pensamientos están, cuando no estás alineado a la palabra, están alineados de acuerdo a nuestro contexto, a nuestra experiencia de vida. Entonces nosotros no vamos a saber qué es lo agradable a los ojos del Señor, no vamos a saber qué es, ¿sí? Hasta que no escudriñamos la palabra. Porque para nosotros en nuestro mundo, por ejemplo, el que no tiene la palabra, va a estar bien golpear a la pareja, o va a estar bien robar, porque se vuelve un hábito y para ellos es normal, va de generación en generación. Entonces, si no escudriñamos la palabra, no vamos a poder saber qué es lo que es agradable a los ojos del Señor y qué es la justicia y qué es lo justo ante los ojos. Incluso de Dios, lo ¿no? que está diciendo ahorita lo vamos a ver en el capítulo 4, es lo que estábamos comentando hace rato con la compañera Sara. Bueno, nos vamos a Jonás 2, donde Jonás se desesperó tanto por la situación en la que estaba pasando porque lo aventaron. Entonces, imagínate tú que te avienten y te estés hundiendo, te estés ahogando. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Dice que empezó a desesperarse porque todos nos desesperamos, ¿sí? Recordemos la tormenta, o sea, por muy buen nadador que seas, cuando es una tempestad, o sea, te come, ¿no? Entonces, el propósito del Señor era muy firme con Jonás y lo que él estaba haciendo era por un motivo. Entonces, esa tempestad no iba a pasar hasta que Jonás estuviera donde tenía que estar, ¿sí? Entonces, se hunde y empieza a clamar por Dios. Y dice, me llama mucho la atención en Jonás 2, verso 9, que dice: pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. ¿Cuántas veces? Bueno, dice ahí que fue comido por un pez, que en nuestros días es una ballena, que se ha ido modificando o transliterando lo que es el significado. El significado real es una serpiente, está hablando de la serpiente, de Leviatán. Leviatán es el amo de los mares, acuérdense, ¿sí? Él es el que está ahí. En Job 3.8 nos lo refiere, en el 41.1 y en el Salmo 74.14. Si gustas, Sarita, buscar Salmo 74.14. Y tú, Josmar, el Salmo 16.10, por favor. Recordemos que Leviatán viene del Strong, que es un animal envuelto, es una serpiente, es un dragón y es Babilonia. Entonces, las características de Leviatán es lo que estamos viviendo en el mundo. Se está levantando contra el Señor. ¿Quién es Leviatán entonces? ¿El mundo? No. Ahí era, es una serpiente tortuosa. Y ¿sí? la serpiente representa a Satanás. Ok, entonces, Jonás cae
y llega la serpiente y los dejo de tarea para que investiguen y busquen lo que es la serpiente tortuosa. Tiene completamente diferente el físico a una ballena, que es la que hemos estado exponiendo en las diapositivas, es completamente diferente. Esta serpiente está horrible y se tragó a Jonás. ¿Cuántos días duró Jonás en el estómago? 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. ¿A qué les recuerda los 3 días y las 3 noches? Eso es interesante porque menciona 3 días y 3 noches y también hay referencia en ello y nos lleva a Jesús, a la resurrección, ¿no? Así Él es. estuvo. Porque Jesús, cuando fue crucificado en el madero, él estuvo en la tumba 3 días y 3 noches. En Y- Mateo 12:40. Mateo 12:40. En Mateo 12:40, si gustan buscarlo. De hecho, Bueno, creo que pero- debería ser desde el 39 al 42, porque ahí es cuando él le habla a los maestros. Ahí se hace una profecía, ¿no? Ajá. Se dice realmente a través de Jonás, Jesús dice lo que le va a pasar. Exactamente. Jonás es la tipificación de lo que iba a pasar con Yeshua, con su muerte en el ajá. madero, y cuando iba a estar 3 días Y 3 y 3 noches sepultado para ascender y resucitar. 12:40. Ajá, 12. 39. Ok. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, Ujú. pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ok. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Aquí está diciendo que incluso los de Nínive le creyeron a Jonás, siendo menos que Jesús en ese momento los profetas. La reina del sur se levantará en el juicio con la generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Quién es la reina del sur? Yo estuve ¿Verdad? buscando. Es la reina del sur, porque Eh, a él le llamaba mucho la Sí, atención. bueno, yo entendí que la reina del sur es la misma que visitó a Salomón, la reina de Saba, porque es reina que vive en el sur, más bien. puede ser que esté hablando de un reino en el sur, Sí. pero exactamente, es que eso fue algo que me súper conflictuó, porque estuve buscando como un reino en específico en el sur, quizá, o es que no te dice exactamente, no hay como características. Incluso si Sí. buscas en internet, Y no hay aparece como- nada, no al aparece. contrario, simplemente te sale reina, que era reina de esposa de quien. A ver, ¿quién? pero quizás puede ser la representación de ¿De los quién? que realmente creen y confirman, porque ella lo que hace es llegar a Salomón para ver realmente, confirmar realmente lo que Dios le había dado a Salomón, que es la sabiduría. ¿Y cuántos, Entonces- el Señor a cuántas personas usa así? Que saca de los confines del mundo, Ajá. que creen que no saben, y que esté el Señor dándoles palabra. Porque acuérdense que nadie somos ignorantes, que todos tenemos la palabra. Pero ¿cuántas personas salen de lugares que tú dices, o sea, no puedes, o sea, no? ¿Cómo va a usar a esa persona si no es una persona letrada, si no es una persona estudiada, si no tiene un título, sí, llámese rey, llámese quien sea, y lo puede usar? ¿Cómo? Ahí Otra vez. manifiesta el Señor que usa de todo, a todas las personas, para trabajar con cada una y aparte proclamar su evangelio y llevar a cabo lo que es su propósito Ujú. con quien sea, ¿no? Con quien sea. Estamos hablando también de que esto de la serpiente me llama mucho la atención, porque duró 3 días dentro de la serpiente. ¿Estaba muerto? ¿O qué pasaba ahí, Yosma? Pues yo ¿Tú qué piensas que haya pasado ahí?
Pues yo creo que tal vez Dios lo hizo entrar en un sueño profundo y él oraba desde Desde ese sueño. y pedía piedad, pedía perdón y se arrepintió, porque en la escritura dice que Ujú. Dios nos escucha, aunque nosotros no lo creamos, Él nos escucha, porque conmigo estuvo trabajando así, porque toda la semana estuve como muy nervioso, Ujú. porque decía, Señor, ¿me escuchas? Yo sé que soy una persona tal vez no perfecta delante de ti, pero ¿me escuchas? Yo le preguntaba, ¿me escuchas? Y en realidad, cuando a mí me mandó a todo lo de la parashá, me sorprendió, porque no sabía cosas que tal vez ya me las habían explicado, pero por mi ignorancia no las tomé en cuenta. Ujú. Y yo creo que sí. 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 Ok. Aquí es algo muy importante lo que dices, que entramos en un sueño profundo, y en ese sueño profundo, Él, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos oído que murió, estaba muerta la persona, duró 1 minuto, 2 minutos y revivió? ¿Sí? ¿Qué pasa con Jesús? Es decir, cuando Él muere, llega hasta... O sea, esa parte todavía como que no la logro comprender. Vamos a un corte y regresamos. Sarita, tú hiciste una pregunta, Ajá. que qué pasaba con Yeshua cuando murió. Cuando muere, ajá. Ajá. Con los 3 días, ¿no? Que al tercer día resucita. Lo comento porque Ujú. acá veo un debate en mí de saber si realmente entró en un sueño profundo, así como podríamos decir que algunas personas pasan estando en coma quizá, ¿no? Que están en un determinado lugar o no sé. Porque Ujú. cuando él está sintiendo esa presión o está muriendo o está quizá en el Seol, porque aquí lo dice incluso, ¿En dónde? el Seol. Segunda de Jonás, dice que está en el Seol. Dice, desde el seno del Seol clamé de mi voz y mi voz oíste. Ah, Entonces, él está en el seno del Seol. Ujú. Y luego me echaste a lo más profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Entonces, aquí ya está hablando como de lo que él pasó. Él clama porque él ya se ve muerto, ¿sí? Y entra Ujú. en el sueño. Él entra en el sueño y empieza a clamar. Pero él tenía un propósito, por eso el Señor no le quita la vida, ¿sí? Más adelante viene lo que es Pero esa Jonás 3:4, frase, ajá. donde en segunda de Jonás, Ujú. Otra vez. Jonás 2, Jonás 2 Jonás dice, 2, 6. 2:6. Me Ujú. hundí hasta las raíces de las montañas, me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor, mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Ok. La tierra Aquí le está cerró las tipificando- puertas. Aquí está tipificando lo que fue la muerte de Jesús, Ujú. ¿sí? La tierra, o sea, su pueblo, le cerró las puertas ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Pero también se la cerró a... Ok, tú estás dentro de un animal Ok. y estás en un estado de... estás dormida, Ujú. ok. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás en ese estado? O sea, tú ya te sientes muerta porque sabes lo que pasó. Ok. Estás en el fondo del mar, estás dentro de un animal, de una criatura, un pez, que bueno, le llaman así, que es la serpiente, ¿sí? Y tú ya te sientes muerto. Ok. Ok, ahí está tipificando, porque dice, te llevé hasta las profundidades, me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. O sea, Yeshua cuando lo muere, que lo ponen en la cueva, es una cueva, es un... Ajá, ¿sí? que... Y le cierran la piedra, la puerta, le cerraron la puerta, pero su pueblo, le cerró la puerta. Recordemos Pero dice que no para nada más siempre. es literal,
Bueno, él ya murió como carne, Ok, murió para siempre. ok, ahora Pero él Sí. ascendió y Ascendió. resucitó. sí. Ok. Porque recordemos que él no es como nosotros. Él vino y tenía carne, Ujú. ¿sí? Pero él murió, no como nosotros. Recordemos quién es Yeshua, Sí. ¿sí? Tú mueres y inmediatamente te vas a dormir. Ujú. Y ya no sigues ni nada, o sea, Ajá. estás dormida. Pero él no, ¿sí? Ok, porque es el Sí, Espíritu Santo y esa exactamente. parte, ¿no? ¿Sí? Donde ya- Ok. Entonces, vamos viendo que en Jonás 3:2, el Señor le da otra orden. Le dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. ¿Cuál era el mensaje? Llevar su palabra, de que sería destruido. Que Nínive. sería destruido Nínive, que iba a haber juicio contra ellos porque eran un pueblo que Rebelde, era como Sodoma y Gomorra. Gomorra. Sodoma y Gomorra. Entonces, él obedece, va y lleva el mensaje, ¿sí? Dice que estuvo llevándolo en Jonás 3:4, llevó el mensaje y dijo que dentro de 40 días Nínive sería destruida. ¿Por qué 40 días? ¿A qué les recuerda el 40? A lo que estuvo Jesús en el desierto. Ajá, Fueron Y 40 cuando fue los tentado. 40 años fue que tentado. estuvo el pueblo de Israel vagando en el desierto. Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, con el pueblo de Israel? Los ponía en un lugar, los hacía caminar y tal vez los volvía a regresar a ese punto, porque todo era un proceso ¿De qué? de restauración, yo creo, ¿De limpieza? de limpieza Ajá. Purificación. y purificación. Y los 40 días que estuvo Yeshua en el desierto, ¿por quién fue tentado? Por el mismo Satanás. Ok. Y el pueblo de Israel, ¿cómo iba siendo limpiado? ¿A través de qué? De sus errores, Sí, pero ¿a través de qué? de la palabra, de que seguían a su palabra de Dios. No, a través de las pruebas que el Señor nos pone, porque también nosotros caminamos por el desierto, a través de las pruebas que se nos ponen para que vayamos nosotros limpiando, ¿sí?, nuestro carácter para que llegue a ser semejante al de Jesús, porque nosotros solos no lo podemos hacer. Entonces, esos 40 años tienen, por ejemplo, vagando el pueblo de Israel, dice que había graves peligros, feroces enemigos y soportaban penalidades para llegar a la tierra prometida. Nosotros cuando recibimos al Señor en nuestro corazón y le deseamos ver y nos enorgullecemos de ser Israel, ¿cuántas penalidades pasamos? ¿Cuántos sacrificios? O sea, ¿cuántas pruebas tenemos delante de nosotros? Mucho. ¿Y cuántas veces dices, ya me cansé? Ah, sí. ¿Sí? Sí, es mucho. Entonces, ¿qué le pasó a Jonás? Si se fijan, cada capítulo, cada verso tiene algo que es parecido a nosotros, con la diferencia que él tipifica a Yeshua, con todo lo que él pasó, ¿sí? Pero nosotros es lo mismo, él nos manda una orden y nosotros le decimos no. Nos manda prueba y clamamos, nos arrepentimos en el momento porque decimos, sí, Señor, eres grande, bla, bla, pero hay que tener cuidado cómo le oramos y los votos que hacemos. Eso viene en Números 30, que los votos que tú haces los tienes que cumplir. Por eso es tan importante cuando oramos en una necesidad, porque ofrecemos tanto y luego no lo cumples. No lo cumplimos. ¿Sí? Porque en ese momento tienes esa necesidad, esa preocupación, y como a los que les gusta 15 días, 20 días, ya se te olvidó. Incluso a la semana o al día siguiente. O al día siguiente. Y vuelves a tu misma forma de vida y tu mismo pensamiento. Entonces, Jonás también nos tipifica a nosotros. Hay una actitud que me llamó mucho la atención, porque al principio
dicen que él no quería ir a Nínive porque estaba temeroso de que algo le pudiera pasar, ¿no? Y entonces es que él decide desviarse del otro lado. Pero entonces, quizá me voy a adelantar un poco más porque en el capítulo 4, él llega un momento donde casual le dice casi a Dios, te lo dije, esto iba a pasar. Pero entonces hay un descuadre completo de la actitud que tiene él al principio, porque no sabía realmente qué iba a pasar, pero le dice, te lo dije. Y eso nos pasa también a veces a nosotros, que creemos saber qué es lo que va a pasar, pero no es así. Y cuando llega su momento, el momento de aflicción es como entonces yo siempre tenía la razón, ¿sabes? O sea, ya viste, ¿no? Ya viste, o sea, ¿para qué me hacías pasar por esa necesidad o para qué me hacías pasar por esa vicisitud si de todas maneras lo iba a tener? Exacto. O sea, ¿sí? Y es la actitud de Jonás, es la misma actitud. Dice que en el 4:9 dice, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Bueno, él, como dices, estaba tan enojado que el Señor con misericordia le puso una plantita. ¿Sí? De hecho, podemos ver un ejemplo en eso, porque a veces Dios nos bendice de cosas y Él mismo nos los quita y nosotros rezongamos más bien. Creo que porque creemos que lo merecemos. Que lo merecemos, cuando en realidad no trabajamos, no leemos, no escudriñamos la palabra de Él y simplemente queremos la bendición simplemente y no queremos la maldición. Porque se nos hace fácil, porque a veces no queremos leer la palabra porque es nos da flojera. Nos da flojera y aparte en mi caso a veces me muestra muchas cosas que yo tengo y que tengo que ir trabajando. Es un espejo. Es un espejo. ¿No? Que refleja nuestro carácter, lo que somos realmente. Y el Espíritu Santo nos va confrontando, nos va redarguyendo, ¿sí? Para que nosotros vayamos trabajando junto con el Espíritu Santo, porque nosotros solos no vamos a poder hacer nada. Digo, está más que evidente que solos no se puede hacer nada. Entonces dice que le dio una plantita y para que le diera así sombrita. Pero y dice que agradeció, ¿no? Agradeció, porque se separó, ya después de haber llevado el mensaje, se separó y se sentó para ver lo que le iba a pasar a la ciudad donde le había llevado el mensaje. Quería ver qué iba a pasar, todavía, ¿no? Siento que fue como un reto, a ver si al final vas a hacer lo que dijiste que ibas a hacer, así que me voy a sentar aquí a ver qué pasa. Incluso por eso se enoja él, porque él, en un pasaje, no recuerdo dónde, más bien, aquí en el 4, que nos habla que él es piadoso. Él es piadoso con todos nosotros cuando nos arrepentimos en realidad. Y es por eso que él se enojó. Su coraje de él fue que dijo, pues, si los ibas a perdonar de todas maneras, ¿para qué me envías? Pero es algo importante. Jonás creo en ese momento no se dio cuenta de la importancia que era que él llevara la palabra para que entonces el pueblo de Nínive se arrepintiera. Algo que no estaba tomándose en cuenta quizás. Porque si Jonás no hubiera ido y se hubiera quedado ahí a donde estaba, tal vez esa ciudad, esa gran ciudad hubiera sido destruida. Y igual en un pasaje aquí en el 4 nos habla sobre, creo que aquí en el final del 4 sí, más, era lo que me comentabas. Levántate y trilla, hija de Sión. Perdón. ¿Dónde estás leyendo? Si es el último, Jonás, aquí supongo está. que es Jonás 4. El que dices 11. ¿En el 11? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Igual, en un ejemplo, bueno, lo que yo entendí de ese pasaje, que si Jonás no hubiera llegado ahí, hubiera ido a destruir. Y le da un ejemplo. Porque tanto fue su enojo de él, que no iba a tener piedad de esa ciudad porque no hubiera llevado Mira, voy a leer la versión, la mía, Nueva Traducción Viviente, que dice en el capítulo 4, verso 10, dice, entonces el Señor le respondió, sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido.
pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Esto me recuerda a que nosotros no alcanzamos a dimensionar que una palabra de nosotros, ¿sí?, va a llegar a hacer eco en otras personas. Nosotros no alcanzamos a dimensionar la fuerza del mensaje cuando el Señor te usa. Porque nosotros nada más damos la palabra, esa palabra que el Señor quiere que demos, pero ya no vemos a quienes les llegó. Y es lo que le pasó a Jonás. No. Jonás tenía bueno, él estaba enojado porque primero le dijo que iba a destruir la ciudad. Y luego le dijo que tenía misericordia por ese pueblo y que no lo iba a destruir por la misericordia que él tiene. Entonces se enoja de todas maneras, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? O sea, el Señor no está para darnos gusto y nosotros queremos que Él nos dé gusto, que Él nos cumpla nuestros caprichos, porque nosotros en nuestra capacidad mental de ser humano no alcanzamos a dimensionar ni lo que es su amor, ni lo que es su misericordia, ni lo que es la fidelidad. No alcanzamos a dimensionar absolutamente nada, porque seguimos viendo con ojos del ser humano, con nuestra mente. Entonces, la palabra nos lava día con día para que nosotros podamos percibir con los ojos, ¿sí?, de la palabra del Espíritu Santo, cuando ya nos empieza a redarguir y nos quebranta. Si no hay quebranto, no hay crecimiento y no va a haber madurez. Eso es lo que le tenía que ver, o sea, lo que pasó Jonás, ¿sí? Tipificando también a lo que le iba a venir a Yeshua. Era el mensaje, era una profecía, ¿sí? Tenemos otra pregunta igual. A ver. Estábamos arriba debatiendo. Ajá. Es que aquí dice en el 11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda muchos animales. Cuando habla de mano derecha y mano izquierda, está hablando sobre el mal y el bien, ¿verdad? Es la diestra del Señor, o sea, su justicia, y aquí en esta versión, por eso lo leí, viene diferente y más comprensible. Dice que viven en oscuridad espiritual, o sea, la mano izquierda sería la oscuridad espiritual y la mano derecha sería la luz. ¿Qué fue lo que hizo ¿Sí? Jonás? Realmente decirles a ellos, hacerles la diferencia, porque aquí justo lo dice, ellos no sabían en ese momento diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda. Así es. Entonces, eso fue el propósito de Jonás, que en ese momento su enojo nubló. Muchas veces eso nos pasa a nosotros, que la situación tan fuerte o las cosas, o el capricho mismo hace que nos nublamos de que veamos realmente las grandes cosas que estamos haciendo, o la situación tan tensa que estamos pasando. Realmente es una situación que va a tener un fruto, ¿no? Que va a tener algo más. Quizá en ese momento nuestro mismo dolor o nuestro mismo sufrimiento no logramos distinguir el aprendizaje tan grande que estamos obteniendo. Nubla nuestra visión. Nubla nuestra visión. Así es. Pero la visión que debemos de tener debe de ser espiritual. ¿Cómo sería en un problema tan fuerte que, como tú comentas, Sarita, sería depositar en el Señor mi carga? Porque eso no va a pasar. O sea, no va a dejar de ser lo que está ocurriendo. Eso no va a desaparecer. Eso va a seguir ahí. Pero entonces tú, ¿con qué ojos lo estás viendo? Entonces, conforme tú te vas metiendo más a la palabra y empiezas a orar y el Espíritu Santo te enseña a orar, porque también te enseña, porque aquí nos dice cómo debemos orar, al nosotros pedirle al Señor confianza, pedirle fe, pedirle discernimiento, pedirle inteligencia y pedirle sabiduría, nosotros vamos creciendo, nosotros vamos avanzando. Entonces, esos problemas que en ese momento, por el miedo, por muchas circunstancias, te nublan, cuando tú ya estás en la palabra y depositas esa confianza en el Señor, ¿qué pasa? Es más ligera la carga. Entonces, todo el contexto de lo que estás viviendo lo ves con otros ojos.
A veces me pasa Ujú. que estoy pasando por un momento muy difícil y me cuesta dejarle la carga a Dios, porque siento que es más mi responsabilidad. Lo veo como un padre, ¿sabes? Ujú. A mí me cuesta mucho trabajo cederle responsabilidades a mi familia, a mi mamá particularmente. Entonces me pasa lo mismo con Dios. A veces siento que yo necesito cargarla para aprender a sobrellevar ciertas cosas. Ujú. Y luego recuerdo algo que escuché del pastor o del hermano Ashley, que dice, si toda la gloria es para Él, pues déjale todo el trabajo a Él. Pero nosotros tenemos que ser ese vínculo para que las cosas sucedan, ¿no? Así es. Es muy difícil. Lo que pasa es que cuando nosotros somos necios y Ujú. queremos resolverlo nosotros mismos, ¿qué dice la palabra? No vas a tener respuesta porque lo quieres hacer con tus propias fuerzas. El Señor te invita a que descanses en Él porque Él es tu hacedor, Él te creó y Él te conoce perfectamente. Él sabe lo que sientes, Él sabe todo lo que está pasando, Ujú. pero Él te prepara el camino para que madures, para que vayas limpiando ese vaso y llegues a ser, ¿sí?, lleno del agua de Él, ¿sí? Pero hay que aprender a depositar nuestra confianza en el Señor, Ujú. ¿sí? Sí, sí, sí. Ok, me llama mucho la atención la palabra paloma, ¿sí? Porque Jonás quiere decir paloma. El nombre. Dice que la paloma es un ave de la familia Columbidae que se caracteriza por su canto lastimero, que es gemir. Nosotros cuando el Señor nos quebranta, ¿qué pasa? Gemimos. Ujú. Es un llanto, es una pena por dolor, nosotros llegamos a gemir, ¿sí? Fíjense bien, quiero que pongan atención lo que es la paloma. Vamos a leer Isaías 38:14. Si me puedes ayudar, Sarita. En Isaías 38:14, porque ahí nos habla del gemido. Dice también que la paloma es un ave muy inteligente. Entre varias aves, es de las más inteligentes que hay. Isaías, ¿qué me dijo? 38:14. Incluso en algún Ajá. momento escuché que era uno de los animales más fieles. Bueno, tiene mucho, tiene muchos símbolos la paloma. Dice que en el tabernáculo, en Levíticos 1:14 y Lucas 2:24, y en el templo se usaban para los sacrificios, ¿sí? ¿Sí lo tienes? Sí, Isaías 38. 38:14. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia, pedezco, fortaléceme. Le está diciendo Sí, a Jehová, cuando pedezco, nosotros, fortaléceme. cuando nosotros clamamos, cuando estamos con dolor o en Le pedimos. sufrimiento, estamos gimiendo como la paloma. Nos habla también que es la representación del Espíritu Santo cuando lo estaban bautizando a Jesús. En Mateo 3:16 viene que se posa la paloma, ¿sí? Dice que también Noé dejó ir a la paloma para ir a buscar tierra 2 veces hasta que la segunda regresó y traía una ramita de olivo. Y en el mundo que no es espiritual, de Dios, dice que estaba consagrada la paloma a Venus y decían que se transformaba ella misma en paloma. Los habitantes de Ascalonia, después de la muerte, decían que se transformaban en palomas. Entonces no podían comérselas porque decían que se iban a comer al papá o a la mamá o al hermano o al hijo, ¿sí? Decían que ellos se transformaban. Los asirios les tenían mucho respeto porque su reina Semirámide, esposa de Nimrod, ascendió al cielo en forma de paloma. Sófocles, poeta griego, dijo que algunas palomas de la zona montañosa de Grecia y Albania anunciaron a Hércules el fin de sus días. Y es un símbolo de paz y de pureza que actualmente es la paloma blanca, ¿sí? Con la ramita de olivo. Y también se usan en esculturas en diferentes lugares, como la estación del metro de Nueva York, que se llama The Oculus, el ojo, que está representado por una gran paloma. Las características de la paloma.
tienen un gran sentido de la orientación. Fíjense, quiero que se lo graben. Tienen un gran sentido de la orientación. Es una de las aves que vuela más rápido, de 56 a 140 kilómetros por hora. Pueden volar hasta 15 horas sin interrupción, cubriendo entre 700 y 1500 kilómetros diarios. Tienen un sentido de la vista agudísimo. Sí, ahí está el ejemplo en la diapositiva. E hicieron un experimento en la Guardia Costera de Estados Unidos para rescatar personas. Ya ven que los helicópteros vuelan, ¿sí? Y empiezan a rescatar cuando hay guerra o alguna destrucción. Bueno, dicen que las palomas tuvieron el 93% de visibilidad, de poder detectar esos objetos que eran flotantes, como si fueran las personas, ¿no? Y los humanos un 38%. O sea, fíjense, se adaptan a diferentes hábitats y son granívoras. Bueno, hoy ya se comen de todo. Creo que el mundo nos las ha ido matando poco a poco, ¿no? La diversidad, hay más de 300 especies, son monógamas. Sus nidos se incuban por ambos sexos, los dos cuidan a sus polluelos. Y la paloma simboliza el candor, la sencillez, la inocencia, la paz y la armonía. En Mateo 10:16 nos dicen, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Luego, aquí me llamó mucho la atención, dice que en Cantar de los Cantares 2:14 dice que mi paloma se esconde detrás de las rocas. ¿Quién es la paloma? Yeshua, ¿sí? Mi paloma, ¿va? Y para finalizar, porque el tiempo se nos acaba, superan la prueba del espejo. ¿Qué es la prueba del espejo? Es cuando tú te pones delante del espejo y tú sabes quién eres. Yo me pongo y digo, soy Susana. ¿Sí? Ok. Dice que los animales les cuesta trabajo reconocerse. Ahí está la diapositiva y tenemos varios animales que no se reconocen. De hecho, hay unos que hasta se golpean porque no diferencian el espejo. Se asustan. Y se asustan, como el gato. Mira, el gato está pero bien espantado con él. Pero bueno, dice que las palomas se reconocen como seres individuales y tienen conciencia de su personalidad. Pueden reconocer las diferencias individuales de seres entre otras especies. Reconocen muy fácilmente a otros individuos de su misma especie. Chéquenlo. Saben reconocer a los seres humanos que les ayudan de los que los agreden. Son capaces de leer distintos grafos o de distinguir palabras o letras o símbolos. ¿Sí? ¿Qué es reconocer? Es distinguir o identificar a una persona o una cosa entre varias por una serie de características propias. Ejemplo, le reconoció la voz a pesar del disfraz. ¿A qué les recuerda todo esto? ¿Quién hace todo eso? ¿Quién? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y tenemos en Santiago 1, del 19 al 27, me voy a dar prisa porque el tiempo se nos acaba. Del 19 al 27 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos, paloma, rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas las palabras pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Hemos llegado al final. Dios los bendiga. Gracias por estar conmigo en este lugar. Muchas gracias. Dios los bendiga.